nuestra cabeza de velocidad. Y con la cabeza de velocidad podemos calcular, recordemos, aquí voy a escribir la ecuación, recordemos que el número de Reynolds, vamos acá, el número de Reynolds es el diámetro multiplicado por la velocidad y dividido entre la velocidad cinemática. La pérdida menor, entonces, es el coeficiente global de pérdida menor multiplicado por la cabeza de velocidad. Entonces vamos a hacerlo, será el coeficiente global de pérdida menor, que era 11,8, multiplicado por la cabeza de velocidad, que la habíamos calculado previamente, y nos dice entonces que la pérdida menor es de 18,93 metros. Recordemos que al inicio habíamos asumido que la pérdida por fricción era de 43,5, era igual a la energía disponible. En este caso, y habíamos asumido que que no había pérdidas menores. Como nos damos cuenta, en este caso sí existen pérdidas menores, entonces es necesario recalcular la pérdida por fricción. Teniendo nuestra pérdida menor, pues vamos a corregir la pérdida por fricción. Recuerde que habíamos dicho que la pérdida por fricción era igual a la altura disponible menos la pérdida menor. Inicialmente habíamos dicho que la pérdida menor era 0. Entonces, como no es 0, pues vamos a corregir nuestro factor de fricción y vamos a decir que es la altura disponible menos la pérdida menor. Entonces, en este caso tendríamos una nueva pérdida por fricción de 24,57 metros. Vamos a hacer la prueba en donde vamos a calcular la diferencia entre la pérdida por fricción inicial y la pérdida por fricción final. Recordemos que la diferencia, el error de la diferencia entre estos dos valores, es decir, la diferencia entre h sub f menos h sub f sub 1 debe ser menor que 0,001. Bien, entonces esta va a ser nuestra prueba. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a este h sub f inicial menos el h sub f que hemos calculado tendrá que ser menor a 0,01. Si no, pues no cumpliría nuestro sistema y tenemos que hacer un proceso iterativo. Entonces vamos a tomar el factor de fricción que acabamos de calcular y lo vamos a poner como factor de fricción inicial, es decir, voy a hacer que este nuevo factor de fricción sea el que acabamos de calcular de 24,57, la rugosidad absoluta y la altura viene siendo la misma, y procedemos a calcular la velocidad con ese nuevo valor. La velocidad entonces ya para esta segunda iteración baja, calculamos un número de Reynolds, calculamos la cabeza de velocidad, aquí se nos olvidó poner fijo a la gravedad, ya, calculamos la cabeza de velocidad, calculamos nuestra pérdida menor, vemos que la pérdida menor baja y se compensa con la pérdida por fricción, calculamos nuestra nueva pérdida por fricción y tenemos todavía que el error, la diferencia entre estos dos datos todavía no cumple. Vamos a meter aquí un condicional para que sea más fácil. Vamos a decirle que sí, si la diferencia entre estos dos, entre el factor de fricción inicial y el factor final, es menor a 0,001 igual a 0,001,
Entonces que diga que cumple, y que si no, entonces pues que nos diga que no cumple. Vamos a poner esta diferencia en valor absoluto. Voy a poner esto en valor absoluto. ¿Listo? Entonces me dice que no cumple y aquí me sigue diciendo que no cumple. Entonces ya lo único que nos quedaría aquí sería arrastrar nuestra ecuación, nuestra hojita que hemos programado, la arrastramos hasta que el valor nos cumpla. Vamos a ver qué pasó aquí. Tenemos aquí en la velocidad, se nos olvidó fijar un valor. Vamos a ver cuál es. Aquí, este valor que está aquí, se ha olvidado fijar. Ahora sí corremos nuestra ecuación. Y como nos damos cuenta, después de varias iteraciones ya nos empieza a cumplir. Por acá ya nos dice que ha cumplido. Tenemos que estos serían nuestras respuestas. La pregunta del problema es calcular el caudal de agua que puede ser movido a través de la tubería. Entonces tenemos la velocidad que es de 4.63, lo que significaría que podemos calcular el caudal. Recordemos que el caudal es igual a la velocidad media por el área, y el área de la tubería la teníamos acá. Diríamos que es de 0.31 metros cúbicos por segundo, lo que es lo mismo en litros, sería 0,31 multiplicado por 1000. Recordemos que un metro cúbico tiene 1000 litros.